Vamos poniendo el tema sobre la mesa. Mire, de pronto a veces se presume que tenemos estabilidad económica y demás. Sin embargo, a veces los ciudadanos vivimos una realidad totalmente distinta. Más allá de los indicadores de inflación de los que hemos venido hablando en todo este espacio y que son sumamente contundentes, en el mercado los precios de la canasta básica se van hasta las nubes. Las expectativas aún son inciertas, pero del lado de nosotros como ciudadanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de interpretar todos estos datos? ¿Qué acciones son las que se tienen que tomar para paliar la crisis económica que se nos viene encima? Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que tengan una excelente tarde. Han sido años complicados, Magda. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Raúl, buenas tardes. Han sido estos últimos meses, estos últimos años han sido muy complicados por el tema de la pandemia y desde luego todos los efectos económicos que han provocado. Y no solamente en México, es en el mundo, ¿sí? La caída que tuvo México, más del 8% de su PIB, de su crecimiento, caímos 8.2% en el 2020, de acuerdo con los datos del Banco de México, ¿sí? Y esta recuperación en el 2021 pues ha sido relativamente no la esperada, porque te acuerdas que siempre se discutió que si el rebote iba a ser W, iba a ser una V, pero como bien se ha comentado esta mañana, la recuperación no ha sido tan fuerte como se esperaba. Sin embargo, bueno, de ese 8.2 que caímos, tenemos un 5.4 que de alguna forma es lo que hemos recuperado hasta el momento. Y se espera que para el próximo año 2022 tengamos una recuperación, sí, que nos permita más o menos sobre un 3.2%, de acuerdo a lo que dice el Banco de México. Aquí lo preocupante, Víctor, y que bien lo mencionaba el economista Mario Campa, con el que hablábamos hace unos minutos en la entrevista con Magda, sí, es la realidad, o sea, la recuperación del poder adquisitivo de las familias, ¿sí? Este dato que estamos mostrando, que es exactamente en el 2001, es cuando registramos la inflación anualizada en enero del 2001, sí, que fue de 8.11, es decir, tenemos casi 2 décadas, casi 20 años, de que teníamos una inflación anualizada parecida a la que estamos presentando en este momento. Entonces, sí, estamos en una situación que tenemos que estar atentos a lo que viene. No es el periodo en el que México ha tenido mayor inflación, vale la pena aclararlo, sí, no, pero claro. Pero sí hay que estar atentos a este crecimiento de los precios, sobre todo lo que te dice tu esposa o quien va al súper, o a lo mejor tú mismo, Víctor, ¿sí? En lo que es el costo del jitomate, el costo de las verduras, el costo de las frutas, el costo de los energéticos, el costo de la luz, de las gasolinas, que a pesar de que se insiste de que no haya aumentos a las gasolinas, hay un aumento real que pagamos los ciudadanos por la gasolina, y eso se llama inflación, Víctor. Así es, y tienes razón, Raúl, hemos vivido tiempos mucho más aciagos, y mira, el tema de la inflación yo creo que es un tema que nos causa pavor en nuestro país, como también en América Latina, sobre todo tú y yo recordamos esos periodos de López Portillo, Echeverría, cuando cobrábamos nuestra quincena y salíamos corriendo porque a los días estaban dobleteando y triplicando los precios de los productos básicos. Fíjate, en ese tiempo llegamos a tener una inflación de 357% solo en un año, mientras Argentina estaba teniendo procesos inflacionarios de 2.000 y Brasil hasta de 3.000%. Es cierto, hemos vivido tiempos peores en cuanto a inflación, pero eso no deja de ser preocupante. Y yo comentaba hace un momento que tengo mis temores de que no vaya a ser la de malas y este tema de la inflación se convierte en ese tercer jinete del apocalipsis. El primero, la inseguridad. El segundo, la salud, la pandemia que nos ha alterado mucho. Y que este tercero se convierte en un verdadero problema y dolor de cabeza, no solo para los ciudadanos, sino también para el gobierno, porque también está visto que cuando al ciudadano promedio le pegas en el bolsillo, ahí sí comienzan los grandes problemas sociales. Sí. A favor, es cierto, hemos tenido un aumento histórico del salario mínimo, 4 veces. Casi un 95% se ha revaluado el salario mínimo, cuando antes no teníamos ni siquiera un 10% en un periodo mismo de tiempo. Sin embargo, se corre el riesgo de que este proceso inflacionario, si no se controla, termine devorando todos los beneficios de este aumento de salarios, Raúl. Claro, a ver, ahora, estás hablando del aumento del salario
a los minisalarios, que Sí. el porcentaje de personas que reciben el minisalario es mínimo, son 6 Sí, millones también. de mexicanos que reciben esto. O sea, a ver, no son pocos, pero tampoco tiene un impacto directo sobre todos los ingresos de las familias, pero sí de los que ganaban menos. Eso me parece qué bueno que lo mencionas. Pero la inflación es una... A ver, tú ahorita y me hiciste recordar esos viejos tiempos donde dices, a ver, te pagaban tu quincena, tenías que salir corriendo a gastarla Así es. antes de que subieran los precios de los productos, ¿sí? Eso muchas generaciones seguramente hoy no lo recuerdan, No no lo han saben vivido. qué es eso porque no les ha tocado vivirlo, pero realmente, como lo dices, así fue. Hoy tenemos inflaciones, digamos, todavía controladas. Tiene que ver con aspectos internacionales, como ya se ha dicho en los diversos especialistas que hemos entrevistado aquí en Mega Noticias. Tiene que ver con el costo de las materias primas, con el costo de transporte, con el costo de llevar, de las logísticas que se han complicado luego de la pospandemia, y esto desde luego está repercutiendo en los precios, digamos, internacionales, que están teniendo un incremento. Pero también esto está teniendo repercusiones en los productos y en los servicios que compramos normalmente los mexicanos, con esta inflación que, insisto, es uno de los, por llamarle, de los impuestos más altos y que afecta a toda la población, pero especialmente a los más pobres. Por eso es importante checar qué es lo que viene sucediendo, porque hay un dato interesante y me quiero centrar en este, Víctor. Sí. El presupuesto del 2022 está planteado con una inflación del 3.4, es lo que proyectaron los expertos de Hacienda, y que el Congreso, los diputados y senadores están aprobando para el próximo año, que es un 3.4 de inflación, ¿sí? $55 el precio del barril y tener un crecimiento del 4.1. Si nos vamos a los datos de la inflación, no va a ser del 3.41, será por ahí del 7%, de acuerdo a la información de los especialistas. Ya que se cierre el año, podremos tener esto. Pero si el presupuesto que aprobó el Congreso se hizo pensando en un 3.4 de inflación para el próximo año, híjole, nos podemos quedar muy cortos en los costos precisamente de lo que puede suceder con el precio de los productos, los servicios y para qué sirven los presupuestos. Así es que va a ser interesante ver el siguiente paso de este asunto. ¿Qué hay que tener cuidado? ¿Cómo gastamos, Víctor? Así es. Fíjate que es cierto, pues, y son eso, presupuestos. Y mira, en este país siempre nuestros presupuestos a veces han sido se hacen los cálculos y las cuentas alegres y ya ves cómo no nos salen, ¿no? Y empezando por el mismo costo del petróleo, que a veces nos da unas desconocidas y a veces también nos da unas buenas reconocidas, dependiendo. Ahora sí, ahí tiene que ver con la suerte de cada gobierno, porque el petróleo ha venido a ser la salvación en muchos casos de esa falta de, digamos, de certeza en los pronósticos que se hacen. Pero ahora nos encontramos también ante una situación muy complicada, Raúl. Por un lado estamos viviendo los efectos de una pandemia que a todo el mundo le pegó, y le pegó duro. Luego se viene este proceso que mucho de esta inflación se debe a esos productos que no han podido llegar porque no hemos podido tener la materia prima. El ejemplo acabado son los famosos chips que sirven para un sinnúmero de artículos que no se han podido construir y hacer y vender porque no se tienen esos chips y están atorados en algún puerto o en la fábrica de Taiwán no se dan abasto y no los han podido exportar. Entonces, tenemos ese grave problema de esa serie de, digamos, de inflación por la falta de productos que no hay en el mercado. Por otro lado, una demanda creciente. Y por otro lado, nuestra economía local, donde vemos también que nuestros propios cuellos de botella y los llamados coyotes intermediarios en los procesos de producción de los productos agrícolas también están acaparando y también están creándonos un proceso inflacionario. Dicen optimistamente que esto se va a componer. Yo quiero pensar que sí, pero híjole, bien dicen que el economista se pasa la mitad de su vida explicándote lo que va a pasar y la otra mitad explicándote por qué no. ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no pasó? Bueno, a ver, además de este diagnóstico que lo has dibujado perfectamente, yo agregaría un tema fundamental: la falta de confianza y la falta de inversión. Sí, seguimos pensando, se sigue viendo que en este gobierno sí se están dando los apoyos a las diferentes, a los más perjudicados, a los más afectados por la crisis económica, con transferencias directas.
Pero el tema de la inversión, de la generación de empleo, si bien lo decían los expertos, se ha recuperado el empleo en nuestro país, pero lamentablemente hacia adelante no tenemos una expectativa buena en lo que se refiere a la inversión. Ha caído la inversión y no hay confianza en lo que está sucediendo lamentablemente en nuestro país, y eso tiene una afectación seguramente en los siguientes días. Me parece que estamos en momentos críticos, sin ser pesimista, pero estamos en momentos desde luego críticos en lo que se refiere al crecimiento de la inflación, con ese temor que tú bien has identificado, si se nos va a salir de control, si se puede de alguna forma descontrolar esto, o esperamos que el Banco de México tome las medidas necesarias, que esa es su función principal, la de la política monetaria, la de la estabilidad, la de controlar la inflación, que no se salga de control para que, bueno, el dinero de lo que estamos recibiendo los empleados, lo que estamos gastando en los productos que adquirimos y en los servicios que adquirimos, sea suficiente para poder satisfacer las necesidades primarias de cada una de las familias. Sí, aumentar la tasa de interés, ¿no? Para hacer el dinero más caro y que pues vaya, no vayas tú a gastar y quedes sin dinero y hagas que los productos bajen un poco para poder realmente controlar la inflación. Mira, Raúl, las recomendaciones de toda la vida que yo vengo escuchando desde aquellos tiempos, ni modo, ser más precavido en el gasto, no endrogarse, sobre todo con las tarjetas de crédito y con todo lo que implique tasas variables que son fatales, sobre todo los bancos en este caso son mortales. Una tarjeta de crédito mal administrada puede acabar con tu economía y con la economía familiar. Tratar de invertir en productos que sabes que son duraderos y que te van a durar en este momento, y si puedes comprarlos de un solo golpe, pues comprarlos, si no también que sea a plazos fijos y que no te muevan la tasa de interés. Eso. Y estar muy atentos porque pues finalmente siempre han sido tiempos difíciles y creo que el año que viene no va a ser la excepción. No, va a ser un año difícil. Si las tasas de interés, lo has dicho con claridad, sí, muchas veces se nos hace muy fácil sacar la tarjeta de crédito y dar el tarjetazo como conocemos, ¿sí? Sí, pero el costo de ese dinero, el costo de no pagar antes de que se venzan los plazos y estarlo prorrateando a lo largo de los siguientes meses con la tasa de interés que tienen las tarjetas de crédito es altísimo, así es que es el dinero más caro sin duda, pero muchas veces lo más fácil para muchos de nosotros sacar la tarjeta y así de tarjetazo comprar productos y servicios. Aguas, hay que tener cuidado con eso. Y Raúl, no solo fácil, sino que a veces es la única opción que tiene el clase mediero para poder llegar al fin de quincena, endrogarse, y te endrogas con la tarjeta, y ahí viene el círculo monstruoso, ¿no? Ese círculo perverso, ¿no? Te endrogas, pagas, endrogas, y ahí la vas llevando. Un día se te vuelve descontrolado esto. En fin, hay mucho que platicar en este tema, Raúl, y estar muy atentos. Te mando un saludo afectuoso. Mientras tanto, gracias, Víctor. Mientras tanto, vamos a seguir informándole con Lidia Cumming, que tiene mucha más información de lo que está ocurriendo en diferentes partes de la República Mexicana. Lidia. ¿Qué tal, Raúl? Así es, mucha información para los próximos minutos. La inflación en nuestro país continúa por los cielos, tendremos los detalles. Además, estuvimos recorriendo en algunas entidades los mercados para conocer el incremento de los productos. Y en otro tema, ¿cómo va la vacunación de refuerzo en distintas entidades? También tendremos todos los detalles. Pero vamos a una breve pausa y volvemos con esta y más información.